Bien. A ver, lo primero que tenemos acá es un problema que siempre pasa en inmobiliarias. Porque resulta de que, como es venta de bien a futuro, aun cuando últimamente el mercado se ha comprimido, ¿no es cierto? Está cada vez en recesión. Por ejemplo, acá nada más nosotros en Huiracocha tenemos un montón de proyectos inmobiliarios. Compiten, o sea, en la misma cuadra tienes 3 proyectos. O sea, han llegado a unos proyectos, ha llegado a ofrecer, porque casi fueron paralelos, a ofrecer las 10 primeras ventas, incluye una camioneta. O sea, una camioneta era la venta. Entonces, el tema es que no existen, ¿no? Entonces, una práctica que probablemente nosotros tengamos acá, y que no necesariamente es la correcta, es el uso de la cuenta 49. Por ahí siempre dice 49. La 49 no se utiliza ya hoy en día en el plan contable general empresarial, no, al menos para inmobiliaria no. O sea, en inmobiliaria si tienes dinero, esos son anticipos, esos 12.2. Que como va renta, que el IGB y todo eso, eso vamos a ver. Pero no una 40. Ahora probablemente una 49 por los costos, porque también pues tú, muchas veces lo que pasa es que está pasando hoy en día que los proyectos se van desarrollando con financiamiento propio. O sea, préstamos de a veces unos familiares, todos hacen el proyecto, heredaron un terreno con la plata de uno, porque si la gente no ve el proyecto, no compra, ¿no? Que es lo que está pasando ahora. Entonces, igual pasa con los costos. Ya definitivamente los costos van a una 23 o los costos van a ir a una cuenta 21, dependiendo de cómo se trate, pero no va a una 40, ya desechadísimo inmobiliaria el tema de la 49. Eso sí, nosotros mañana vamos a ver, eso es una técnica muy interesante, costos conjuntos. Y también hoy día vamos a reforzar, no sé cómo estén manejando ustedes el tema, la contabilidad de costos, porque definitivamente en el sector inmobiliario sí tiene que llevar un registro de costos. El sistema de costos tributarios y todo eso que vamos a ver ahora de forma teórica y de forma práctica. Y la pregunta del millón es esta, ¿no? que muchos se plantean y que vamos a ver con informes y todo eso. En el material hoy día modificó un poquito porque vamos a ver NIF 15 entre hoy y mañana, hoy o el viernes, ¿no? Dice, ¿los anticipos generan la obligación de realizar pagos a cuenta? Esa es una muy buena pregunta. Tributariamente no, porque los anticipos no te devengan, ¿no? Eso está. Si tú lo estás haciendo, no hay problema, hay un tratamiento que vamos a ver con el informe. Pero esa es otra pregunta muy recurrente en el sector inmobiliario. Ahí ya te la dije, debo llevar una contabilidad de costos. Una cosa es llevar una contabilidad de costos, un sistema de contabilidad de costos tributario, y otra cosa es llevar un sistema de contabilidad de costos tal como está. Lo que vimos en la universidad en el curso de contabilidad de costos probablemente tenga que ver mucho con eso, ¿no? Vamos a ver a qué nos enfrentamos, a si hay necesidad, CARREX, me dicen por ahí, el registro de inventario, vamos a ver cómo va. Y definitivamente esto no es construcción. Lo más probable, y lo que siempre me pasa, que es muy usual, que cuando nosotros estamos con construcción, el taller se llama constructoras, eso que vamos a desarrollar después, ya en otra fecha, son dos cosas muy diferentes. El otro es un servicio. Acá, en esencia, desde un punto de vista de proceso contable, ustedes fabrican un bien y venden un bien. Por más que sea construcción, no es construcción. Fabricamos un bien y ese bien que lo estamos fabricando, nosotros lo vamos a vender. Aquí no, aquí vendes el servicio, si quieres llamarlo así, ¿no? Entonces, eso también, acá descartado porque nosotros no trabajamos ese tema. Bien. ¿Qué otro problema típico rapidito vemos? El tema del IGB ya cambió, creo que a estas alturas del partido, ya alguien de inmobiliaria no puede arrastrar eso, ¿no? Porque a partir de agosto del 2012, mire cuántos años son, 13, 14, 15, 16, 5 años, ya sabemos cómo está el tema del IGB, por dónde fue la modificación, ¿no? Porque hubo un nuevo supuesto a la definición de venta, porque sigue siendo primera venta de un inmueble hecho por el constructor. Probablemente, ¿ustedes ahora último están vendiendo proyectos terminados o todavía están con planos? Con planos, todavía en planos, o sea, todavía, que es positivo. Entonces el tema es que no estaría grabado, ¿no? Porque es primera venta de un inmueble hecho por el constructor. Pero cuando tú ves la definición de venta, que vamos a ver más adelante, ahí es donde te agarras. Que lo que se llama típicamente operaciones sujetas a condición suspensiva, que son un tema medular dentro de este sector. Y este es otro clásico que vamos a ver también más adelante, el tema de la prórrata. Este es otro clásico, recontra clásico para una persona que está metida en el sector inmobiliario. Dígame, sí.
Sí. Un anticipo, no sé, de 20.000. Ya, digamos lo que sea, sí. Supuestamente el inmueble Sí. ya no supera, ya sí supera las 35 millones. Ya, perfecto. El anticipo, en ese anticipo voy a hacer el mismo tratamiento como si estuviera el monto global, o sea, 50% afecta cada mes. Sí, por supuesto. ¿Sabes por qué? Y hay una diferencia que vamos a ver más adelante. Es las etapas. Ustedes trabajan con separación. Ya, perfecto. Entonces, ahí la separación es una cosa y otra cosa es cuando... ¿Cómo yo califico el anticipo? Porque yo te puedo dar ahorita dinero. ¿Qué recibo a cambio? Nada. Pero si yo firmo un contrato, te doy dinero, que ya sé que voy a... No ahora, pero que voy a recibir. Por lo tanto, ya sabes a qué se refiere ese dinero que estás recibiendo. ¿Te das cuenta? Siempre ha sido un gravísimo problema, yo creo, para muchos, es gravísimo de todas maneras, calificar el dinero. O sea, recibes el dinero y ¿cómo calificas? A veces simplemente te generaría, en tu caso, un pasivo. Yo te doy ahorita 1.000. ¿Qué cosa para tu balance? Es un pasivo, Dionisio, ¿por qué me estás dando 1.000? No lo sé, de loco, te doy 1.000. Disculpa, me vas a pedir, como que te lo puedo pedir, como que no, entonces no puede ser un ingreso, tú dices, no puede ser un ingreso, tal vez, me dicen, ¿no? Es un tema bastante interesante. Entonces, en el caso de nosotros está clarísimo, porque ya firma, te da la inicial, lo más probable es 100% seguro que te da el inicial y ya tienes categorizado de qué trata esos anticipos. Pero eso es en el caso de que me depositan mi cuenta y todo, pero cuando el banco le financia, ¿Sí? entra una cuenta de garantía. Sí, por supuesto. Y ahora, ese dinero que entra a la cuenta, que es mi cuenta de garantía, ¿también tengo que boletear? Sí. Pero eso es muy justo. Vamos a ver, y hay un informe de eso. Vamos a verlo más adelante. Es un informe, el dinero cuenta de garantía, no solamente para efectos del momento de grabado IGB, sino también para efectos de tracción. Hay un informe SUNAT, que lo vamos a ver más adelante. ¿Dónde está eso? Lo vemos en la parte contable. Justamente cuando veamos eso lo vamos a ver más haciendo. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, hoy en día, creo que en el caso de ustedes, no sé si están, porque esto es un error. Antes nosotros venía el contador muchas veces de inmobiliaria y decía, acá están mis facturas, por lo tanto les voy a partir. 50-50. Falso. La regla de 50 es para ventas, no es para compras. Pero solamente vendo siempre 50 y 50, igual. Y hay un informe que vamos a ver nosotros más adelante que nos permite trabajar ese tema. Diferencia costo-gasto, que vamos a ver más adelante. Aún puede generarte prórrata, ¿no? Como tú dices, si es que tienes, por ejemplo, hay una exoneración. La venta de terreno es inafecta. Lo que es exonerado es el tema de los 35 UITs. O sea, son dos cosas totalmente distintas. Pero sea exonerada o sea inafecta, cae dentro del registro de ventas, dentro de una casilla que se llama operaciones no grabadas. Por lo tanto, es muy probable que tú, cuando llenes tu PTC 21 y te aparezca la preguntita en el extremo, que tú sabes acá, el PTC 21 te dice, ¿ha realizado usted ventas o operaciones no grabadas en los últimos 12 meses? Sí. Clic y se activa la prórrata. Pero hay que saber también en qué casos nosotros casaríamos prórrata. Porque la prórrata no es que la lancemos así, por así, toma prórrata. No. Primero, el diseño de la prórrata es el último recurso en IGB. O sea, primero mando lo que sería crédito fiscal, mando lo que sería costo-gasto, y lo que no lo puedo colocar en esos conceptos pasa a prórrata. ¿No? Vamos a verlo, no te preocupes, todo eso está sustentado y analizado. Solamente como que estamos un poquito reflexionando acerca de los problemas que vamos a tener, ¿no? Porque estamos obligando problemas típicos. Ahora, puede que el IGB de las compras no alcance un 100% del crédito fiscal. Hay versiones de la prórrata. Bueno, esto se aclara con un informe. Nosotros lo vamos a ver ya más allá. Ahora, siempre no hay esa pregunta. ¿Las compras dedicadas a la construcción deberían usarse en un 100% como crédito fiscal y el resto entrada a prórrata? Parece que lo que es prórrata pierdo crédito fiscal. La verdad que no sé, yo tengo la ligera percepción de que si lo aplico a prórrata y no lo puedo aplicar como crédito fiscal, no es una pérdida para la empresa. Porque eso, si no puedo aplicar como crédito fiscal, se convierte en gasto para efecto, o costo para efecto
el impuesto a la renta. Y si el costo lo mando a los 69, definitivamente va, ¿no? Va, entonces. El informe, nuevamente lo vemos ahí. Dime. En este caso, hay un IGB que puede mandarlo al costo. Un poco difícil hoy en día. Ya, después de lo que nos toque este capítulo de explicar este informe, un poco difícil, porque hay un esquema, justamente, contadores en inmobiliaria, y un colega también me parece excelente la figura, se la puede contar. Yo tengo 100 facturas acá. Ahorita estoy con mis 100 facturas para llenar registro de compras, ¿no? ¿Qué técnica aplico? Me adelanto un poquito. A ver, primero tú dirías, toda la prórroga, no, falso. Primero hay que separar en dos bloques. Las que facturas son costo y qué facturas son gasto. Las que son costo vamos a direccionar con el informe y las que son gasto, eso sí son prórroga. Por ejemplo, te adelanto algo rapidito. Tú sacas tu aviso en Urbania. Sale tu factura, eso es una cuenta 95. Pregunta, ahora, ¿cómo es? ¿Es por venta de terreno? Ojo, lo que califica 50 y 50 es lo de arriba, no las compras. Bueno, ya sé que es el aviso, pero voy a vender, pero no sé si es para terreno o si es para el otro. Por lo tanto, usualmente prórroga. ¿Sí? Por ejemplo, es para citarte un caso. Seguimos viendo. Pero hay también algunos otros problemas típicos que, si bien es cierto, no están acá, nos puede pasar. Nos puede pasar. ¿Ya? Nos puede pasar. El primer problema que nosotros tenemos es este. IGB y los terrenos. En el sector inmobiliario los terrenos no generan valor agregado. Ok, eso está clarísimo. Y tú sabes más que yo que los terrenos no están grabados con IGB. El tema de no estar grabados con IGB, si bien es cierto desde un punto de vista de teneduría, te obliga a categorizar. ¿Qué implica categorizar? Te obliga a que tú digas, está exonerado e inafecto. No basta con decir, no está grabado. Recordemos que si bien es cierto los libros electrónicos todavía ahí está, pero para el libro antiguo nosotros tenemos el físico, es importante que como contadores tengamos en cuenta si es inafecto o exonerado, porque esas figuras las vamos a ver en la normatividad tributaria. Entonces tú dices ahí, en el sector inmobiliario los terrenos no generan valor agregado, ¿ok? Por lo tanto, son adquiridos, son vendidos, por lo tanto todo lo que es terreno estaría en el campo del inafecto. Inafecto, ¿no? Pero sin embargo, cuando uno, usualmente tú sabes esos avisos, por ejemplo, de allá del cono norte, terrenos, proyectos en Caraballo que salen en los medios, ¿no? Tú dices, bueno, yo no puedo vender un terreno por terreno, ¿no? Tiene que tener su pistita, su habilitación, ¿no? Sus postecitos, porque si no lo vendes, ella construirá su casa, su rollo. Pero entonces tenemos áreas de uso común. ¿Cuál es el tratamiento, no? Hay una suerte de accesoriedad, porque de hecho te voy a vender terrenos y voy a seguir vendiendo terrenos. Muy bien, vamos a seguir entonces. Estamos con IGB de terrenos y vienen los casos raros. Página 4. Vamos a ver ese tema de casos raros. Un momento, por favor. Muy bien, estamos página 4. Esta es la 4. ¿Sí? Lo vamos a ver. Ahorita ya entro a analizar temas. Estoy haciendo una suerte de filtro de análisis. ¿El caso suyo son inmobiliaria? No, yo pertenezco a una empresa que Sí. brinda servicios fiduciarios, Ya. pero quieren funcionar en administrar fideicomisos inmobiliarios. Ya. Quiero ver cómo... Quieren conocer cómo es el mundo inmobiliario. Ya. Disculpe, Sí. Sí. Lo que pasa es que mi empresa brinda servicios fiduciarios, que constituye un fideicomiso. Es un tipo... Un patrimonio. patrimonio autónomo al que tú manejas. Y esos recursos los van a invertir en proyectos inmobiliarios. O sea, te van a financiar. Algo así como concursarían en todo caso las inmobiliarias para adquirir a esos patrimonios para que se invierta esos recursos ahí. Sería como un banco, ¿no? O sea, estarían algo, no tan banco, pero... Un banco, pero no es de finanzas, no es tipo empresas de finanzas, sino que utiliza, hacen que se construya un patrimonio autónomo y se administra fondos, Claro, algo así. Sí, ya, clarísimo. Entonces tú estás en cero, pero es contadora. Sí. Perfecto. Porque sí, hoy día lo vamos a ver bien en tributos, y el viernes es puro asientos, registros, procesos contables, ¿no? Por eso
En los contables más o menos siempre me fijo. A veces me viene un abogado y voló. En cuentas. En cuentas sí vuelve, ¿no? Ya, bueno, vamos con esto. Ahorita lo aterrizo un poquito preciso. Ahorita entro IGB, ya vemos todo. Estoy viendo algunas cosas raras acá. Se llama así, ahorita te lo explico. Acá viene el problema. Hoy en día ya no hay, de este tema, ya no hay, ¿cómo se llama esta figura? Antes, cuando hablábamos del boom inmobiliario, o sea, era la figura. Comprábamos el predio, ¿no? Ahí luego hacíamos trabajo de demolición. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias. Bueno, tome asiento, por favor. Ahí, déjalo. Ahí está, yo creo. Ahí la página número 4. 3. Ya, estamos ahí. Ahorita ya entramos. Ok. Entonces lo que sucede es lo siguiente. Ahorita preciso, un ratito, por favor. Cuando teníamos el boom inmobiliario, plantabas nada tu letrerito, estaba listo, tu letrerito tenía un excelente equipo de ventas, y nada más, ni siquiera habías comprado nada y ya automáticamente ya habían vendido la mitad del proyecto. Tenías IGB por ventas, y con compras, no había compras, ¿no? Después te quedaba un bolsón de compras, y la pregunta del millón, en esa época las inmobiliarias eran, hace 3 años que venían los colegas de inmobiliaria y decían, tengo un bolsón de crédito fiscal de un proyecto. ¿Puedo jalarlo a otro proyecto? Era la pregunta del millón, siempre me decían, ¿no? Porque te quedaba, pues, si todo el IGB lo cargabas al principio, te quedaba un bolsón. Pregunta, y esa es una repregunta porque no está en un informe, la repregunta era, ¿tú presentas tu declaración, tu PDT 621 por proyecto o por empresa? Por empresa. No, por empresa. Por lo tanto, al presentarlo por empresa, quieras o no, se va a consolidar. Se va a consolidar. Entonces, ese era un problema que teníamos, ¿no? Pero estamos comentando algunos tips, algunas situaciones para ver. ¿No? Y el IGB se controla por proyecto o por empresa. Se controla por empresa, ¿no? Hay otro problema al inverso, y lo que sucede hoy en día esto es más frecuente. ¿Ya? Y ahí entramos en un momento más a ver IGB, ya en los temas en particular, que nos va a permitir analizar todo esto. Yo ya sé que este negocio es un negocio, sí o sí, en el PDT 621, en la parte de acá, ¿ha realizado ventas no grabadas en los últimos 12 meses? La respuesta es sí, eso es por default. Pero ocurren ciertos problemas. Hoy en día es a la inversa. ¿Cómo es eso a la inversa? Somos unos amigos, ¿sabes qué? Y uno de ellos ha heredado un terrenito, una casa, y bueno, hemos conseguido la licencia para construir un edificio y vender inmuebles. Perfecto. Pero ¿sabes qué? Cuando estamos comenzando, la gente no cree, no me voy a financiar con un banco, y yo voy con la mía. Tiene que avanzar. Entonces nosotros hacemos todos un préstamo y empezamos a construir. ¿Ya? Ojo, no hay ventas, es a la inversa. Empiezo a comprar, los contratistas, las facturas, empieza a llegar y no hay ventas. Si no hay ventas, entonces aquí, ¿ha realizado usted operaciones no grabadas en los últimos 12 meses? No hay forma de que sí. Usted sabe que en futuro pero no vende. Buena pregunta. Y ahora, ¿será eso? ¿Será eso crédito fiscal o prórroga? Porque así como está, solo es 2 posibilidades. Cuando usted a esta pregunta que le presenta el PDT 621 le pone no, solamente tiene 2 opciones en el PDT 621. O tiene crédito fiscal, o tiene adquisición no grabada. Ese es otro problema típico, ¿no? Ese es otro problema típico. Caso raro, no tengo ventas y necesito la prórroga, ¿qué hago, no? Ahí viene el problema que muchas veces en el sector inmobiliario pasa, ¿no? Entonces dice, ¿qué hago? Voy a tener ventas no grabadas, lo reconozco como costo-gasto, ¿qué posición me das? Eso lo vamos a ir comentando a lo largo tenemos hoy día a día. Son problemas típicos. Bien, seguimos. Seguimos viendo problemas típicos, no entramos todavía, ahí está, el último. Este es un negocio bastante particular y otro punto de análisis que hay que reflexionar bastante es sobre la figura de la separación. Usualmente, usted va a un proyecto inmobiliario, ¿no? Y por ejemplo voy al de ustedes, les digo, ¿saben qué? Ya mira, estoy interesado en el departamento de ese proyecto, el proyecto Miramar. Así, el de 601 me parece muy buena posición. E inmediatamente su área de ventas me dice, disculpe, ¿sabes qué, Dionisio? No va. ¿Pero por qué no va? Porque ya lo separaron. Uy, por si acaso todo el mundo se está separando, ¿no? Le recomendamos separar, porque si no se queda. Entonces, ¿cuál le queda libre? Uno parecido al 801.
usted da 3.000 soles, lo separa. Ah, excelente, 3.000 soles. ¿Hay contrato? No. Pero te estoy dando 3.000. Pregunta. ¿Debo entregar comprobante de pago? 2. Sí y no. Ahorita vamos a ver. ¿Debe grabar con IGB? Sí y no. A ver. Punto número 1. Para que haya comprobante de pago, observe usted. Si yo ahorita agarro, imagínense que ustedes están en la contabilidad de empresas, y yo agarro así de loco, como hace un momento decía, y les doy 2.000 soles. O 3.000 soles doy, así, 3.000 soles. A su caja ingresó 3.000 soles. ¿Saben que Dionisio vino y les dejó 3.000? Está de loco, ¿no? Entonces, esto es lo primero que ustedes dicen, Dionisio, ¿por qué me está dando 3.000? ¿Esa cuenta de qué? ¿Quieres llevarte mercadería, un servicio? Digo, no, la verdad, no sé todavía. Ustedes están tentados a colocarlo como un ingreso. Yo digo, no, porque ¿sabes qué? A lo mejor me desanimo. Depende del resultado de mañana del partido. Depende del partido. Si gana Perú, ya se los doy. Y si pierde Perú, ya me lo llevo. Entonces no se sabe. No me puedes decir que es un ingreso. Pregunta. Entregar el comprobante de pago. El comprobante de pago solamente aparece si es que hay una venta de bien o prestación de servicio. Caso contrario, no. Eso es justamente lo que dicen los abogados tributaristas acá. No. 2. El IGB dice igual. O es venta de bien muebles, prestación de servicio, contrato de construcción, primera venta de un inmueble hecho con constructor o importación de bienes. Cualquiera de esos 5 es, no, te he dado dinero nada más. Entonces te quedas en el limbo, ¿no? El tema es cómo protegerse. Y hay cada práctica de acuerdo a las inmobiliarias. No sé cuál es la práctica de ustedes, sino les voy a ir contándote en prácticas. Por ejemplo, es usual, algunas inmobiliarias, hay dos, ¿eh? Algunas inmobiliarias dicen, es cierto, no es una operación. Entonces lo que hacen con la ayuda del asesor legal, a Dionisio, sí, vas a separar el 801, perfecto, un ratito, antes de que deposites el dinero, todo eso, ¿sabes qué? Me firmas eso, por favor, es un contrato de separación. Consta por medio de la presente que la inmobiliaria tal recibe el dinero del señor Dionisio por 3.000 soles, por cuanto una separación, tal. En caso pasado una semana, 2 semanas, el señor Dionisio se desanime, la inmobiliaria le devolverá el dinero, o caso contrario, si se llega a formalizar la operación, ya se convertirá más bien en una cuenta de firma legalizada. Es una forma de blindarse. Necesita comprobante de pago, recibo. Posición 2. Posición prudente y contable. No. Imagínate, viene el fedatario, 3.000 soles, no le entrego nada, me llena multa, me cierra el negocio. Me dice, no. Mejor le entrego pues su boleta, ¿cuál es el problema? Y si se anima, la anulo pues, con su nota de crédito. Si quieres, no sé. Pero hasta donde yo sé, el hecho de que ahorita te dé 3.000 y no signifique nada, eso no, para mí no es venta de bien ni prestación de servicio. Voy a usar otra técnica. Voy a usar otra técnica para explicar esto. Dime. Sí. Sería lo mismo, por ejemplo, eso me pasó en Sí. caso personal. Yo quiero adquirir un departamento, Sí. hice la separación, Ya, perfecto. pagamos un monto por la separación, Ujú. vamos a encontrar una relación que es un contrato, un documento legal redactado por el abogado de la empresa, donde certifica que separamos con una cantidad. Es que es la práctica de la inmobiliaria. Ya. Y después, para concretar ya la compra-venta de un futuro, porque ni Sí, siquiera sí. lo ven en el proyecto, Ujú. dicen que puedo financiar el 90% con el banco y que ahí financiamos El 10%, que es inicial, que usualmente te pide el esa separación me sirvió como para descontar el Por supuesto, 10%. por supuesto. Pagamos el saldo. En el momento y cuando se da eso, técnicamente es que depende de la práctica, no hay una regla general. Por ejemplo, punto número 1, 2 momentos. Punto número 1, cuando usted firma el contrato de venta de bien a futuro y entrega usted el inicial y ya está firmado el contrato, ya sabemos a qué va. Entonces en ese momento usualmente nosotros podíamos considerar esa cuenta momento para boletear, porque ya sabemos que es una cuenta. Antes no, ¿ya? Porque en ese momento, bueno, yo exigía, No, pero es, como contador por la sí, separación, está bien. es normal, es normal. No está la obligación. Sí. Pero cuando firmamos el contrato de Sí. una minuta de compra-venta de un futuro, Sí, sí. que se plasmaba que habíamos dado el 10%, Ahí sí, tenemos ahí que sí, exigir ahí sí. la boleta. Sí, normal, ahí sí tiene que ir de todas maneras. El tema es que no se define. Solo que quiero usar una técnica final. Es un tema de data. Este es rey. No, yo creo que no, rey. No. Usted sí, rey. ¿Se acuerda del rey? Resultado por exposición a la inflación. Claro que sí. Ah, No, ¿sí no te viste? entendía. No te entendí. Es que no, eso siempre me filtro. Rey, resultado por exposición a la inflación. ¿Han hecho ajustes de rey? En la U, pero sí sé que existe. Ya. No, es que sucede que a veces lo uso como técnica.
Cuando había ajustes por inflación, nosotros usábamos una técnica para separar los anticipos. O sea, habían dos anticipos. Anticipos que se consideraban monetarios y no monetarios. Cuando tú te entregabas simplemente un dinero, no se ajustaba, era monetario, porque no había concepto. Pero cuando sí se fijaba el bien o servicio, ya se convertía en una partida no monetaria y se tenía que ajustar. Es lo mismo de acá. Yo te entrego un dinero, no hay nada. Pero si yo digo, hay un contrato, ya me califica de qué, ya es una cosa distinta. Eso es importante. Digamos, sí. No recuerdo muy bien, pero Sí. leyendo que hay un tope donde yo pueda considerar, ¿verdad? Sí lo considero como separación, no es separación, sino ya tiene que ser... Está confundiendo la figura con el colchón arras. Antiguamente, porque ya no está en la norma del IGB con ese porcentaje, lo que pasaba, la mayoría de contadores decían, bueno, si viene la SUNAT, igual no está grabado con IGB. ¿Pero por qué? Le voy a decir a SUNAT, esto es un arras y es el 15%, y nadie te iba a comprar una separación por el 15%, obviamente. Entonces, pero ahora bajó al 3%. Pero la figura es clarísima, es una práctica. Por ejemplo, usted me ha dicho una práctica que es obvia, hago mi separación, firmo y todo eso. Por ejemplo, en el caso de nosotros, mire, para adquirir el departamento, allá en la casa fuimos al proyecto, el proyecto está en el banco, y la vendedora dice, disculpa, ¿cómo es? ¿Al contado o al crédito? Olvídate, no es imposible que voy a pagar al contado, al crédito. Disculpa, entonces, mira, ¿la ves allá Patricia? Sí, levanta la mano Patricia. Sí, allá está Patricia. Patricia es la que evalúa los créditos hipotecarios. ¿Cuánto es la separación? Es 5.000. Ah, pero aguanta, no me des los 5.000, corre donde Patricia. Después de Patricia, Patricia me evalúa y Patricia dice, está bien, ya, perfecto. Es la práctica que tiene la inmobiliaria, les digo. Acá no, por lado. Y entonces agarra y, entonces yo regreso, Patricia llega, mano. Entonces, oye, Patricia dijo así, señores, inmediatamente tienen que hacer ustedes un depósito del inicial, del 20%, 30%, ahí está 30%, se hizo la transferencia en el momento, ahí está el mismo banco, se hizo la transferencia, ya, y ahí sí, la separación usted la hace, y la separación más que todo era ya prácticamente un anticipo más, bajando un poquito el inicial, o sea, en ese momento, apenas yo hice la separación, inmediatamente me entregó el comprobante, y ya le puso por el adelanto ya. Ojo que todavía no había firmado nada, y estaba dando la inicial, no había firmado nada. Hice la transferencia y en el momento, en la puerta del banco, me estaba esperando una empleada de la misma inmobiliaria para llevarme en el taxi donde el notario. Llegué donde el notario, todo este trámite me tomó máximo 2 horas. Fui con mi esposa, firmen, ya está, listo. Banco, Y justamente conocí a la contadora de la inmobiliaria. Oye, tú no tienes separación. No. Es la práctica que han hecho con el agua. Bueno, cada inmobiliaria tiene su posición. ¿Ya? Pero eso, por eso digo, es práctica. Es una práctica recontra blindada. Pero más o menos con experiencia les diré, tratándose de separación, pueden usar la figura de la boleta y luego estar nota de crédito, si desean. Si quieren ser prudentes, pero realmente no califica, ¿eh? No es ni una venta de bien, porque tú entregas el dinero y no recibes nada a cambio. ¿Sí? Eso es lo que quería ver. Bien, dígame. En el caso de que ya se haya firmado un contrato Sí. de compra-venta, ¿no? Sí. Por este 10 o 20%, Ajá. Sí. y desista Sí. de la compra, ¿qué Ya. debe? Por ejemplo, el contrato que se firmó decía que nos van a descontar gastos administrativos, Sí. o de repente alguna penalidad. Sí. ¿Esos gastos administrativos tienen que ser razonables? No. ¿Tiene que... Depende del contrato. Depende del inmobiliario. Depende del inmobiliario, depende del contrato. Por eso usted firma, y cuando usted firma revisa todas las cláusulas. Y si usted ve que algo no le conviene, no firma. Así de simple es. Entonces, depende de la inmobiliaria, ¿no? Ese es un tema legal, ¿no? Cada inmobiliaria tiene su... En el caso de la inmobiliaria, cuando compramos departamento nosotros, tuvimos mover cláusulas todavía. Pero en la oficina, olvídate, tenía un contrato recontra blindado. O sea, no había... Era perfecto. Digamos. No lo podíamos mover. Era muy bien. Que uno puede, como cliente, decir, no, esto yo cambio. Por supuesto. Por supuesto que sí, estás en todo tu derecho. El peor cliente de una inmobiliaria, ¿cuál es? Un abogado. Porque el abogado te aguanta. Que cámbiale la cláusula. El vendedor, el que hace la venta no es el contador ni el gerente. El que hace es el vendedor. Y si va a vender y lo va a vender a un buen precio, mueve todas las cláusulas que quiera. Va a hacerlo mover. Entonces es un tema de tira y afloja. Bien, empezamos. Para empezar, vamos a IGB, venta de bienes futuros. Creo que en el caso de usted lo tengo claro. Disculpe, colega. ¿En el caso de usted está en inmobiliaria o lo está viendo por primera vez? No, sí estoy en... Ya, perfecto. Entonces vamos a ver. Bien, IGB, venta de bienes futuros. ¿Ya? Ahí me siguen. Vamos a empezar con la página 5. ¿Ya? Acá empezamos entonces. Acá ya lo vamos a estructurar. Lo que me sirve a mí
la primera parte que siempre hago es para los que estamos inmobiliaria, más o menos veamos algunos puntos o nos ayude a enfocar algunos problemas típicos que tenemos. No es estructurado. Ahora sí, recién empezamos con el tema estructurado. Bien, IGB. Vamos a empezar con IGB, vamos a ver renta, vamos a ver costos, vamos a ver detracciones, que es más o menos la pauta de hoy. El día viernes, en el partido, el día viernes más bien vamos a ver todo en procesos contables. Dolorido del partido. Yo la verdad, yo personalmente hago mañana, ¿no? Pero bueno, y usted me dice, no, ya sabe que usted dice su camiseta, ¿no? Dice, igual ustedes, ¿no? Entonces digo, bueno, no, mejor no hay que ser malo. Hay que trabajar, ¿no? Ni modo, dice, pero igual, mejor de cábala, me voy a dormir, ya no voy al partido. Soy un poco escéptico. Bien, empezamos. IGB de venta de bienes a futuro. Muy bien, empezamos con esto. La pregunta siempre que nos hemos planteado los contadores de inmobiliaria es, nos ponemos a buscar doctrinariamente, porque estamos hablando de venta de bienes a futuro, ¿dónde? O sea, ¿en qué parte del código tributario, siempre, en la parte del IGB, en qué parte de renta, porque eso maneja nuestro negocio, en qué parte dice venta de bienes a futuro? O sea, yo ya sé que está ahora en IGB, pero una norma específica, ¿dónde nace esto? Yo no soy abogado, y ese es un tema también muy importante en el caso de usted, bueno, lo va a ver de afuera. Esto se factura con contratos. Por lo tanto, el contador tiene un ámbito de trabajo restringido. No podemos tomar temas como siguiente. Ahorita, por ejemplo, mañana usted me dice, el pasado mañana usted me dice, ¿sabe qué, Dionisio? ¿Puedo traer un contrato mañana? Porque quisiera ver cómo es, si devenga o no devenga. Disculpe, yo no sé código civil. Soy contador, no sé código civil. Ah, no, deberías, me dice. Sí, bueno, si quisiera estudiar derecho, pero no sé código civil. Entonces requerimos trabajar con el abogado, ¿ya? Sobre todo en el tema de contratos. Lo digo por primera vez. Es ideal, vamos a hacer ahorita, estamos constituyendo nuestra inmobiliaria, y lo primero que estamos viendo cómo vamos a negociar con los clientes, y sabemos que un elemento fundamental es el contrato. Por lo tanto, como dueños del negocio, estructuramos con el asesor legal y nos cobra bien por la redacción de una plantilla de contrato. Lo que sí nos estamos olvidando, y eso hay que sugerirle al dueño, es que si está pagando, porque paga muy bien por la redacción de contrato, es importante, se sugiere, por eso existe el derecho y existe una parte que se llama derecho tributario. Entonces es conveniente que, así como el abogado que sabe código civil, el abogado tributarista nos dé un informe, o a lo mejor el mismo tributarista, un informe acerca del impacto de las cláusulas que se está redactando acá. Porque nosotros no podemos decir si devengó o no porque dijo en el contrato. Eso implica que nosotros estamos aplicando métodos de interpretación del derecho. Y personalmente yo no sé métodos de interpretación del derecho. Es otro abogado que tendrá que decir, así es, así es, así. Yo tengo que coordinar, que eso vamos a ver también más adelante. Tienen que tener mucho cuidado, porque estas son ventas con contrato. Son ventas con contrato, ¿ya? Muy bien, empezamos. Entonces, por lo tanto, la base, por eso hago el código civil simplemente una referencia rápida. Dice, pueden venderse los bienes existentes o que puedan existir. Ahí está, ese artículo 1532 es el que establece que nosotros podemos tener bienes, vender bienes que puedan existir. O sea, cosas pueden venir del aire. No es que puedan del aire, no sé, ahorita un abogado me dice, bueno, está hablando tonteras, que puedan existir. Siempre que sean determinados o susceptibles de determinación y en la generación no esté prohibida por la ley. Ahí está la figura. Es una figura del Código Civil. Es una figura del Código Civil. Y refuerza esa posición porque esto de acá que nosotros estamos viendo es un elemento fundamental para poder entender la modificación en el IGB. Ese es un elemento fundamental. El artículo 1534 del Código Civil señala lo siguiente. En la venta de un bien que ambas partes saben que es futuro, el contrato está sujeto a la condición suspensiva de que llegue a tener existencia, ¿no? Yo creo que cuando usted compra un bien en planos, ambos sabemos que en el futuro existirá. Y con el contrato nos aseguramos de que hay obligaciones y derechos de ambas partes que se materializarán en un tiempo futuro. Yo pienso, traduciéndolo un poco, no soy abogado, pero traduciéndolo, es lo que nosotros llamamos diferido en contabilidad. ¿Sí? Algo así. Condición suspensiva de que llegue a tener existencia, lo cual implica que la eficiencia del contrato está sujeta a la existencia de un bien futuro. Este tema de venta de bien futuro y todas esas palabras son básicas para poder entender la modificación que hubo en agosto del 2012 para la norma del IGB. En otras palabras,
el efecto del contrato va a ser exigible al acaecimiento de un hecho futuro. O sea, no en el momento. Usualmente cuando usted firma un contrato, le decir a que ocurra tal cosa en este momento. No, no va a ser así. Ocurre algo a futuro. La obligación de transferir a la propiedad y pagar el precio no son exigibles sino hasta el momento en que el bien llegue a existir. Yo no te puedo transferir el aire. ¿No? O sea, tiene que existir el bien. Por eso es un elemento fundamental, primero que existe el bien. Una vez que existe el bien, recién me voy a poner a pensar en qué momento te lo estoy transfiriendo. Y ahí es donde entra la NIF 18, ahí es donde entrará la NIF 15, que vamos a comentar, no sé si me alcanza el tiempo bien hoy, si no, la próxima sesión vamos a hablar de NIF 15 también. ¿No? Ahora, el precio. Usualmente esto ya el precio, si es crédito hipotecario, al inicio ya se pagó. Pues. El tema es liberalidad y cuenta de garantía, que veremos el impacto también como lo ves. Descripción del problema. Tenemos la siguiente figura. Nuevamente les digo, de una visión en el artículo 1, bajo el artículo 1, la venta de bienes a futuro, la venta de bienes inmuebles a futuro no estaría grabada. A futuro no está. Porque usted lo redacta y lo entiende así. Mira, el IGB dice, el impuesto, bajo el artículo 1, otro artículo es otra cosa. El artículo 1 dice, el impuesto general de las ventas grava venta de bienes muebles, prestación o utilización de servicios en el país, contratos de construcción, la primera venta de inmuebles, o sea, bienes que existen. Disculpa, ya, entonces lo que es inmuebles a futuro pues no está grabado, porque lo ideal hubiera sido que le pongan primera venta de inmuebles, coma, y venta de inmuebles a futuro, ¿no? Hubiera cambiado la vida. Pero ya sabemos que ha habido un cambio en el año 2012, o sea, no fue por el artículo 1, ¿no? ¿Qué sucede cuando dicha venta se refiere a bienes que aún no existen, como las famosas ventas de departamentos en plano, ¿no? O sea, ojo, hay otra palabra clave que también vamos a ver nosotros para evaluar, porque por ejemplo, en el caso de usted, su giro no es inmobiliario, pero digamos que usted tiene 2 locales. Ojo, el segundo local, su empresa lo construyó. O sea, contrató un contratista, también puso mano de obra y todos los elementos, y ya tiene el segundo local. Por ahí que ya motivos lo vende. Dice, disculpa, soy inmobiliaria, porque mira, Dionisio dice, primera venta de un inmueble que realicen los constructores de los mismos. La palabra constructor más adelante vamos a ver que no es por constructor de construcción, sino más bien se refiere al tema inmobiliario. Es un tema bastante interesante. Exacto, vamos a ver más adelante, porque entra el tema de habitualidad. Vamos a chequear también el tema de habitualidad. Estamos en IGB. Poco a poco vamos avanzando. Bien, entonces, ¿por dónde es que agarran? Porque si el artículo 1 está clarísimo, que no agarra al negocio inmobiliario de venta de bienes a futuro, no agarra para nada, entonces la pregunta cae por su propio peso. ¿Dónde es que entra a tallar ese tema? Y ya lo sabemos desde agosto del 2012. Lo que va a pasar es que la definición de venta es la que es modificada añadiéndosele algunos párrafos. Y es en esos párrafos donde se agarra este tema. Observe usted cuando nosotros tenemos aquí este concepto. Venta. Se encuentran comprendidas en el párrafo anterior las operaciones sujetas a condición suspensiva. Y usted sabe de dónde salió condición suspensiva, porque vimos el tema del Código Civil. En las cuales el pago se produce con anterioridad a la existencia del bien. Entonces, estas dos cosas, usted dice, calza con mi negocio. Dice, con los que voy a evaluar, ¿no? Probablemente usted también calza, checklist. También se considera venta las arras, depósito, garantía. Esta es otra nota también muy importante para usted y para usted. En el caso de usted, no es necesariamente relevante. Usted me dice, disculpa, ¿cuál es el tratamiento de las arras? Yo le voy a decir, no sé. Usted me dice, disculpa, ¿cuál es el tratamiento del depósito? Tampoco. ¿Está seguro? No. Porque sabe cómo es el procedimiento. Lo primero que usted más bien tiene que hacer es lo siguiente. Disculpe, en el proyecto de las acacias, que está por acá, en ese proyecto, en los contratos, ¿existe depósito? Oye, hay que preguntarle al abogado. A ver, que con el dueño, con don Lucho, ¿qué decir? Don Lucho, sí. En el contrato que ha redactado el abogado, había arras, depósito. Disculpa, yo no soy abogado. Lee tú el contrato. Lo lee. Ojo que hay métodos de interpretación del derecho. No sé, por eso yo digo hay que tener respeto por la profesión. Entonces, otro abogado tendrá que decirnos, en efecto, en este contrato hay arras. Disculpe, doctor,
¿Y las arras cómo se implementarían? Ajá, la cláusula 10, la 11 y la 12 nos describe que se implementan en estos casos. Y se activan por estos motivos. Perfecto. ¿Y cuál sería el tratamiento de esto que habíamos visto? Tributariamente. Ahí entra el derecho tributario. Lo que pasa, y de acuerdo a eso usted ve el tema contable, o sea, para calificar los asientos contables, los elementos del estado financiero. Ese es el procedimiento normal. Pero lo que hacemos nosotros usualmente, y vienen aquí, el 80% siempre me preguntan, y disculpa, ¿cuál es el tratamiento de arras de esto que hacen con esto o el otro? No sé, pues es un tema legal. Hay que hablarlo primero con el abogado, que quede claro qué es transacción, ver el lado tributario y recién nosotros luego lo calificamos como elementos de los estados financieros de acuerdo al marco conceptual y aterriza recién en el plan contable. Ese es el procedimiento. O sea, yo no puedo decir que el tratamiento que usted tiene de arras sea el mismo de usted, el mismo de usted y el mismo de usted. ¿No? Ya, eso también hay que tener muy en cuenta, hay que respetar ese tema. Excelente. 2 precisiones. Entonces, con relación de bienes futuros, se debe considerar que pasa la inexistencia momentánea del bien. Claro, porque es el aire, lo que se dice, aire entre comillas, ¿no? Por el solo pago anticipado se genera el nacimiento del IGB. Está clarísimo. Anticipado, pago IGB. Eso se considera como venta cuando arras, depósito, garantía superen el límite. Hay un límite preestablecido. Ese límite que nosotros tenemos es el límite del 3%, ¿no? Ya no es 15, como decíamos antes, de acuerdo al reglamento. Hay algunas situaciones especiales del reglamento, algunas, que vamos a ver aquí. Dígame, sí. En la diapositiva anterior Sí. mencionaban un límite del 3%. Sí. Arras, exacto. Por ejemplo, yo no lo pongo desde el lado inmobiliario, sino que Sí. yo tuve un proveedor Sí. por el alquiler de un Sí. inmueble, Ajá. una oficina, en donde se pedía que se pague una garantía. Ya, claro. Y la garantía superaba Las 3 UITs del contrato, el 3% del contrato. del contrato. Entonces, a mi interpretación, porque encontré también un informe de SUNAT, debería aplicarse detracción. ¿Eso es correcto? ¿Detracción por el contrato de El alquiler? monto, me emitió ¿IGB o detracción? detracción. Ya. Detracción. Porque él me emitió una factura por la garantía Ya. y las otras facturas por el alquiler. Ese es un tema también que Sí, entonces, no está muy claro. eso Sí. siempre no me quedó muy claro, Sí, porque ¿no? cuando consulté a SUNAT me dijeron le hace tal informe. Sí, Informe, hay un famoso informe, sí, acerca del tema. Ajá. Porque realmente el servicio, realmente la garantía no es un servicio. Pero sí que me se puede entregó activar o una no. factura Sí. con IGB. Ya, el problema es Para que mí no era gasto, claro. no podía yo considerarlo gasto. Porque Sí. yo lo mantengo como una cuenta por pagar, ¿no? claro, por supuesto, Porque se la tengo que devolver en algún momento. Ajá. Pero sí usé el IGB, el crédito fiscal, Sí. para efectos de declaración Sí. mensual, ¿no? Sí. Pero siempre me quedó la duda de que si era Por el gasto. tema del informe, es que el tema de ahí de la calificación final de la operación es algo que a futuro no sabemos qué va a ser. Y eso es lo que causa la duda, igual en el tema informe, porque al final podría ser un servicio, porque se carga algo que falló, un bien, o simplemente puede ser una devolución de dinero. ¿No? Posición prudente, hágale la distracción. Pero ¿bajo qué concepto? ¿Estoy vendiéndole un bien? No. ¿Estoy prestándole un servicio? No. Entonces ahí se da la contraposición. Ahí, con el contador de Sí, la otra sí. empresa, optamos en que se utilice el mismo código De alquiler. servicio que es el alquiler. Sí, sí, sí. Pero a pesar de que no es la realidad, pero O sea, se optó por el tema prudente. se llama- Se fue más prudente. Porque al final y al cabo le estás dando, ¿no? Luego también una devolución es cuestión contractual, ¿no? Vamos. Hay unas situaciones especiales y antes entramos al tema de habitualidad, que también es importante recordar, porque eso va a otro informe que vamos a comentar. Nos dice situaciones especiales establecidas en el reglamento del IGB. La primera venta de inmuebles ubicados en el territorio nacional que realicen los constructores los mismos. Eso también es interesante. Por ejemplo, yo me acuerdo de una empresa de la selva, la zona selva, por algo será. Disculpa, una preguntita. Tenemos un proyecto que estamos realizando en Puerto Rico. ¿Está construyendo un inmueble en Puerto Rico? Sí. ¿Cuál es el tratamiento? No sé. Mira, la verdad, siéndote así sincero, yo te digo, y debías decirle al dueño, señor, si vamos a hacer operaciones en Puerto Rico, es mejor que constituyamos una empresa en Puerto Rico, con contabilidad en Puerto Rico y maneje todo en Puerto Rico y sus cuentas en Puerto Rico. Y no mezclemos las dos cosas.
porque se va a complicar tributariamente. ¿No le parecería más fácil? Que si luego viene las operaciones, ya es otra cosa, la entrega de utilidades, todo eso, ¿no? Sería más práctico. Es que a veces no, pero sí, tal vez, quizá. Se complican la vida. Y ahí viene, sí es exportación, pero el consumo está afuera, los elementos son de fuera, todo es de fuera. Entonces, ¿tú qué le estás dando? El dinero. Entonces, ¿qué te complicas? Mejor era constituir una empresarial. Constituir una empresa probablemente afuera y se le transfiere el dinero y punto. No sé, es siempre el afán. A veces, lamentablemente, el tema legal implica hacerse, aparentemente, complicar las cosas para que la SUNAT también no entienda, se maree y no te grabe. Y el problema de nosotros como contadores decimos, complicar las cosas no implica de que ellos se mareen y no te graben, todo lo contrario. Complicar las cosas implica aplicación de presunciones. Y entonces, cuando entran las presunciones, el contador sale totalmente desubicado porque no es su campo. Eso implica tomar los servicios legales del asesor legal. Es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Al abogado le conviene complicarlo para que haya un tema, para luego, lógicamente, él también entrar a ese tema. Entonces, bueno, son estrategias. No de todos, pero puede ser también, ¿no? Hay que tener cuidado. Esta es una muy buena pregunta porque hablábamos de la primera venta de un inmueble hecha por el constructor. Yo me acuerdo de un colega muy gracioso, hace 3 años siempre venía de los talleres y me decía, me levantaba la mano justo en este tema y decía, disculpa, ¿y la segunda venta está grabada o no? Y la tercera, puede haber una cuarta, ¿no? También puede haber una quinta. Ya, analicemos esto de 2 cosas. Primera perspectiva, la perspectiva del bien. Yo le vendo al colega el celular. Desde la perspectiva del bien, primera venta. El colega le vende el celular a usted. Desde la perspectiva del bien, segunda venta. Usted le vende a la colega. Desde la perspectiva del celular, primera, segunda, tercera venta y cuarta venta. Desde la perspectiva del bien. Desde la perspectiva de la persona. Yo le vendo a usted, primera venta. Usted le vende allá, primera venta. Usted le vende ahí, para usted primera venta. Es una paradoja. Hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Y justamente eso de la primera, segunda, eso en un momentito lo vemos con el tema de habitualidad. Entonces nos dice, dígame. Pero ahí dice que si anula. Exacto, porque puede pasar. Y eso es justamente el tema de análisis que lo vemos con el reglamento. Si se anula, o sea, estamos vendiendo, es primera venta y yo soy inmobiliario. Se anula. La siguiente ya creo que ya no es primera, porque estamos anulando, a lo mejor es segunda, tercera o cuarta, ¿no? Entonces ahí viene el problema, ¿no? Entonces dije, si se anula, ¿qué sucede con la siguiente venta? Una buena pregunta. Se considera primera venta, o sea, si se anula la operación, se considera primera venta y consecuentemente operación grabada, la que realice con posterioridad a la resolución, rescisión, nulidad o anulación de la venta grabada. Esto quiere decir que si yo estoy realizando una venta de un inmueble, de un bien futuro, y luego se anula, se rescinde, lo que sea, y luego vuelvo a vender a otra persona, eso sigue, esto de acá sigue siendo primera venta. Porque no se llegó a concretar. Porque no se llegó a concretar. ¿Ya? No se llegó a concretar. Ok, vamos con este tema también que es bastante interesante, porque muchas personas siempre les genera la duda, y va a aterrizar en otro tema que ve el reglamento, que es una figura que nosotros decimos un esquema antielusivo, se llama esto. Bien, pregunta. Si la venta de un inmueble la realiza una empresa que no es inmobiliaria, ¿está grabado o no? Un estudio contable, tiene su local, compra al frente de una casa, construye, y ahí está, nada más un mes llegó a colocar a su equipo, de ahí se tuvo que salir porque se le cayeron los clientes, y dice, oye, necesitamos dinero, vende, ojo, él lo construyó, o sea, obviamente con los contratistas, ¿no? Lo construyó, o sea, el estudio contable lo construyó, el estudio contable como propietario vende ese inmueble. ¿Está grabado o no está grabado? ¿Cuál es la figura? Porque lo que sí está grabado es primera venta de un inmueble o un inmueble a futuro realizado por un constructor, entiéndase por un inmobiliario, ¿ya? ¿Qué es el inmobiliario? Que construye para que venda, ¿ya? Esa es la figura. Bien, interesante. Para ello vamos a recurrir a la ayuda de un informe de SUNAT. Informe número 300. En un estudio contable viene un restaurante,
un colegio, vender lo que puede haber construido, ¿no? Vamos a ver, porque este siempre es un tema que queda en el aire, no es necesariamente inmobiliario, pero queda en el aire. Se consulta lo siguiente. Se encuentra grabada con el IGB la transferencia de un bien inmueble efectuado por una empresa cuyo objeto social no es el de construir para vender, ¿eh? Palabra clave, objeto social. ¿Y dónde está el objeto social? Por ejemplo, su objeto social de usted. El objeto social de usted no es inmobiliario definitivamente, ¿no? Pero usted puede tener otro local y vender, ¿no? Su objeto social no es el de construir para vender. ¿Por qué el IGB usa esa figura de primera venta de inmueble hecha por el constructor? O sea, porque confunde con el servicio de construcción. No, porque dice construir para vender. Esa figura de construir para vender es justamente la que se considera constructor para efectos del IGB. Dice, cuyo objeto social no es el de construir para vender, pero que construyó solito o mandó a construir a través de un tercero, un contratista, el inmueble, el cual fue utilizado para realizar sus operaciones empresariales. Me pregunto, pues, su empresa, un estudio contable, ¿para qué construyeron otro inmueble? Para realizar sus actividades, para prestar sus servicios, para una planta, alquilar para cualquier otro fin que no sea la venta, porque no son inmobiliarios. Entonces la pregunta es, ¿se encuentra grabado o no se encuentra grabado? ¿No? Buena pregunta. Tendría que definir al momento de construir si este bien Sí. que va a construir no va a ser para venta, no va a estar disponible para venta. No, el tema está, el punto de arranque es, ojo, también hemos dado la respuesta, el punto de arranque es cuál es el objeto social de quien lo está construyendo. Por ejemplo, en el caso de su colega es inmobiliarios, en el caso de usted no es. ¿Ya? Entonces justamente la pregunta es, si usted tiene y construye un local, usted lógicamente dice, ya, en todos los casos digamos que usted lo va a vender, ya, digamos, pongamos, pero su objeto social no es ese, ¿no? Por lo tanto usted diría, alto, no sería habitualidad porque mi objeto social es, soy una empresa fiduciaria, ¿no? Entonces entra la regla de habitualidad. Bueno, pues vamos a ver ese tema. Análisis. Acá sí he colocado el texto del informe porque ese análisis me parece, siempre es una pregunta recurrente que he incluido en esta versión del taller, lo he aumentado, es una versión 2017 del material, porque siempre lo hacen y bueno, me ha parecido pertinente. Pero vamos a ver. El inciso D del artículo 1, ojo, inciso D del artículo 1, A, B, C, D, E. ¿Qué significa eso? Los conceptos que están grabados con el IGB, que son 5. El inciso D me interesa porque es el objeto que estamos viendo acá, que dice primera venta de un inmueble hecha por el constructor. Usted dice, aguanta, yo soy fiduciaria, pero soy constructor. A ver, vamos a ver. Conforme al inciso D del artículo 1, el texto único ordenado de la ley del IGB, este impuesto grava la primera venta del inmueble que realicen los constructores de los mismos. Está clarísimo. Para este efecto, el inciso E del artículo 3 del aludido texto único ordenado define, como constructor, a la pregunta es, disculpa, soy una empresa fiduciaria, califico como constructor. O sea, la idea es, grava, siempre y cuando lo haga un constructor. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber quién es un constructor. Si un estudio contable, una empresa de ingeniería, una empresa de fiduciaria, una empresa auditora, una empresa que fabrica helados, que produce y vende helados, no sé qué sé, es un constructor. Define como constructor, a ver, como constructor a cualquier persona que se dedique en forma, palabra clave subrayada, habitual. En el caso de la colega dice, disculpe, hemos construido un edificio y lo vamos a vender. Así internamente entre nosotros en confianza, lo construimos para vender. Perfecto. Sí, pero vamos a, entonces ahí entra el tema, ¿no? Yo sé que mi objeto social no está perfecto. Que se dedique en forma habitual. Entonces la pregunta es si es que es habitual, ¿no? Habitual a la venta de inmuebles construidos totalmente por ella o que hayan sido construidos total o parcialmente por un tercero para ella. Entonces el constructor, ser constructor, implica en este caso palabra habitualidad. Perfecto. De hecho, una inmobiliaria es habitual. Totalmente de acuerdo. Agrega la norma que se entenderá que el inmueble ha sido construido parcialmente por un tercero
y cuando este último construye una parte del inmueble o asuma cualquiera de los componentes del valor agregado. Claro, lo puede haber hecho un tercero, lo pude haber hecho yo, no hay ningún problema. De otro lado, siguiendo con este análisis, ya que es importante acá. El quinto párrafo del numeral 1 del artículo 4 del reglamento de la ley del IGB señala que tratándose de lo dispuesto en el inciso E, ¿qué es el inciso E? Habitualidad. ¿Qué me dice? Habitualidad. Del referido artículo 3 del texto único bajo comentario, acá viene lo importante. Se presume la habitualidad cuando el enajenante realice la venta de por lo menos 2 inmuebles dentro de un periodo de 12 meses, debiéndose aplicar a partir de la segunda transferencia del inmueble. Entonces usted, hay mucho cuidado, ¿no? Disculpe. No, vamos a construir un edificio, pero de ese edificio somos sociedad auditora, una empresa fiduciaria, pero ese edificio nosotros vamos a vender oficinas, ¿no? No somos inmobiliaria, pero vamos a vender. ¿Y cuántas oficinas tienes? Lo que estamos proyectando son solamente 5 oficinitas nomás, no mucho, porque si no nos va a caer Sunal, nos va a grabar, ¿no? 5 oficinitas. Aguanta, ¿qué dice la regla de la habitualidad? La habitualidad dice cuando el enajenante realice la venta de por lo menos 2 inmuebles en un periodo de 12 meses. Disculpa, ya vendí la primera oficina. ¿Y qué pasa? Ya vendí la segunda, ¿no? ¿Y en qué periodo? 12 meses ya, grabado con él. Se presume habitualidad, por lo tanto, cuando es habitual grabado con IGB, cuando el enajenante realiza la venta de por lo menos 2 inmuebles, no necesariamente 2 inmuebles, dentro de un periodo de 12 meses. ¿A partir de cuándo estoy habitual y a partir de cuándo estoy grabado? Debiéndose aplicar a partir de la segunda transferencia. Hay que tener cuidado, ¿no? O sea, si vendo uno... No hay habitualidad. Pero si usted en esa segunda, está en la tercera, en el periodo de 12 meses, graba. ¿Ya? Entonces, pues una ventita es algo excepcional, pues, no es mi giro ni mi objeto, o sea, porque no va mi objeto social. Pero teniendo un objeto social de una empresa que produce zapatos, califica la habitualidad y hay que tener cuidado con esta regla que está superior. ¿Ah? Añade que no se aplicaría lo dispuesto en el párrafo anterior siempre que se encontrara grabado con el IGB la transferencia de inmuebles que no hayan sido mandados a edificar o edificados, ¿no? Para su nueva generación. Lo que usted decía, ¿no? O sea, si está clarísimo, se evidencia de que usted va a construir para vender, obviamente pasa a ser inmobiliaria, ¿no? Obviamente. Entonces eso sí está grabado desde el arranque. Como puede apreciarse en las normas glosadas, tratándose de la primera venta de inmuebles, ¿no? ¿Ok? Las normas del IGB en forma expresa han establecido que para encontrarse grabado, a ver, esto es importante, o sea, construimos un inmueble, perfecto, olvidémonos si es inmobiliario o no, olvidémonos de esa figura, simplemente hablemos de la figura que la empresa X, no digamos si es inmobiliario o no, la empresa X construye un inmueble. Tratándose de la primera venta de inmuebles, claro, construye su primera venta, obviamente. Las normas del IGB en forma expresa han establecido que para encontrarse grabada esa venta de ese inmueble, olvidemos de inmobiliariedad, tiene que cumplir dos posibilidades para que esté grabado. O uno, el sujeto debe calificar como constructor, o se dedique en forma habitual a la venta de inmuebles construidos totalmente por él o que hayan sido constituidos total o parcialmente con un tercero. Salvo que dicho sujeto los hubiera edificado, mandado a edificar, o total o parcialmente para su enajenación. Porque si es para su enajenación, eres inmobiliario, ¿no? Eres inmobiliario, definitivamente. Por consiguiente, dígame. Sí. Si, por ejemplo, el dueño dice, Sí. se contrata al terreno, Sí. hace una empresa. Pero desde un inicio dice, yo quiero que se construya porque quiero vender. Eso ya es, La primera venta, sí es operación, ya es habitual. Porque de hecho que no va a vender una sola, pues no le sale a cuenta, va a vender 2, 3. Entonces de arranque ya lo grabamos y punto. Porque sabemos cuál es el objetivo. Porque ahí entra el tema del campo de las presunciones, ¿no? Señor, disculpe, ¿usted por qué construye el inmueble? ¿Por qué construyó?
Bueno, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tuvimos una ampliación de demasiados clientes, los clientes de ventas, y necesitamos un nuevo local para ampliar operaciones. Es por eso que se construyó. Pero da la casualidad que justamente cuando nos quedamos escasos de recursos y tuvimos que vender en el momento. Perfecto, por eso calza, porque es una ventita nada más, ¿no? Pero si usted dice, no, disculpa, hemos construido un edificio y se independizó por oficinas, ya entra habitualidad y está totalmente grabado, ¿no? Por consiguiente, en el caso de materia de consulta, en la medida que el inmueble fue construido o mandado a construir por una empresa para la realización de actividades empresariales, la misma que no tiene como objeto social la construcción de inmuebles para luego venderlos, la venta del mismo no se encontrará grabado con el IGB, toda vez que el sujeto no calificaría como constructor, porque ¿cuál es su fin? Actividades empresariales, al no cumplir con el requisito de habitualidad. Pero mucho cuidado con la habitualidad, ya dijimos la habitualidad. Segunda, ¿sí? Segunda. Se presume habitualidad cuando el sujeto antes mencionado realice la segunda venta dentro de un periodo de 12 meses. ¿Ya? Mucho cuidado. Conclusión. Entonces, y eso me sirve a mí de base para entrar a una figura que se llama un mecanismo antielusivo en grupos empresariales. Usualmente una inmobiliaria y una constructora y grupo empresarial, ¿no? Entonces ahí justamente vamos a entrar a ese tema. Conclusión. No se encuentra grabada con el impuesto general a las ventas la primera transferencia de un bien inmueble efectuada por un sujeto que realiza actividad empresarial, que ojo, lógicamente no es inmobiliario, siempre que él mismo no califique como constructor para efectos de este impuesto. ¿Ya? Okay. Y constructor es aquel que construye para vender. Y ya lo que usted dice es totalmente válido. Ya entra el campo de las presunciones y probablemente en un tema del tribunal fiscal, ¿no? Pero ya estamos con la de Carrer, porque de todas maneras en un juicio el tema le va a decir, y qué raro, ¿no? ¿Por qué construiría usted un inmueble y en el momento lo vendería? Y más, no construyó uno, construyó 5, ¿no? Y qué raro que empezó a venderlos, ¿no? Qué raro, ¿no? Usted tendría que explicar la razón, ¿no? Pero ya de todas maneras estamos viendo que esa posibilidad no va a ir, ¿ya? Muy bien. Perfecto. Vamos ahora al mecanismo antielusivo. Muchas veces estos negocios funcionan, y eso hay que tener mucho cuidadito, funcionan en grupos. Tengo, por ejemplo, el caso de nosotros, yo me acuerdo, era un holding, teníamos 2 constructoras, una inmobiliaria, bueno, en la primera etapa, porque creció mucho más, una empresa de ¿cómo se llama?, de protección ambiental, teníamos una empresa de servicio de alquiler de vehículos para minas, dentro del grupo, teníamos grifos, teníamos un instituto, teníamos una empresa de transporte interprovincial, era un pulpo, ¿no? Ya se imagina todos los contadores, ¿no? Y la contabilidad de grupo, ¿no? Hay que manejar todos los sectores. Bueno, y sucedía algo muy interesante, antes de entrar a esto. Como es lógico, cuando se habla de grupos empresariales con distintas actividades, viene la fecha de impuestos del IGB. Entonces se reunía, pues que surgía, no había gerente general, el presidente mismo del grupo, el dueño, se sentaba con todos los gerentes y por ahí los contadores decían, mes de tributos, sí. Y acá por ejemplo, la de servicios, tiene que poner un montón de IGB. Oiga, ¿y a quién le sobra crédito fiscal? Allá, ¿no? El grupo. A mí, ¿no? Ya, perfecto. ¿Usted qué? Al grifo, por ejemplo, el grifo, ¿no? El grifo le sobraba. ¿Sabe por qué le sobraba el grifo? Es que lo curioso estaba en zonas periféricas y no sé, bueno, no la debían, pues, no vendía, no sé, la cuestión es que le sobraba siempre. ¿Por qué? Porque resulta que cuando venían los carros, les daba el combustible y no lo boleteaba. Cuando le pedían estaba a mano, estamos hablando de hace mucho tiempo. Entonces, no boleteaba, entonces quedaba un colchonazo de crédito fiscal. Entonces dijo, a mí. Entonces, factúrale a él el combustible, ¿no? Y así entre el grupo, así es la operación. Y eso hay que tener cuidado. Medida antielusiva. Texto único ordenado, reglamento, y esta figura vamos a ver. Si yo ya sé que en este cuadrito acá, el constructor, fíjense la figura, acá tengo una empresa vinculada que puede ser un hotel, qué sé. Si yo le vendo aquí, ¿no? Y ahora la pregunta es, la empresa vinculada adquiere, la pregunta es si a su vez esta empresa vinculada, que puede ser
alquiler de maquinarias, un hotel, un estudio contable, a su vez le vende al cliente, que el cliente realmente vio acá, ¿estará grabado o no estará grabado? Recordemos la frase. Primera venta de un inmueble hecho por el constructor. Entonces podría decir, bueno, yo mando a hacer mi inmueble y todo esto, como es primera venta, no estaría grabada. A más aún estoy comprando un inmueble y lo estoy vendiendo, ¿no? Tampoco estaría grabado. Pero acá hay un mecanismo bastante interesante. Y va sobre todo a recordarnos algo como inmobiliaria que hay que tener mucho cuidado. La posterior venta del inmueble que realicen las empresas vinculadas con el constructor, considerando que la empresa vinculada no tiene que ver nada con construcción, nada. Cuando el inmueble haya sido adquirido directamente a este o de empresas vinculadas económicamente al mismo. La pregunta es, ¿esta venta que hace el estudio contable, sociedad auditora, empresa fiduciaria, yo que sé, grifos, lo que sea, esta venta acá está grabada? Uno diría, no está grabada, porque su objetivo no es vender inmuebles, ¿no? Y lo está haciendo por única vez. ¿Qué condiciones debemos considerar? A ver. Porque miren que, ¿dónde está el mecanismo elusivo? Yo inmobiliaria le facturo a un precio bajito, aquí, a la de mi grupo, bajito, para pagar poco impuesto. Pero como yo sé que esto no está grabado con el de afuera, este le factura por un alto precio. ¿Este está grabado? No está grabado, ¿no? Eludimos tributo. Y eso muchas veces pasa con mecanismos, ¿no? Como está vinculada, poco tributo, bajo costo. Más. Entonces la palabra valor de mercado seguramente suena en nuestra cabeza y eso justamente es uno de los temas que quiero arribar. Porque es importante conocer para inmobiliarias cómo vamos con ese tema, que es fundamental. Fundamental. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando se demuestre que el precio de venta realizado es igual o mayor al valor de mercado. ¿Ok? O sea, a ver. Sunat en este caso va a chequear esta operación. A ver, constructor, tú le vendiste a tu vinculada, sí, que no tiene que ver con... Sí. ¿Fue a valor de mercado? Sí. ¿Fue precio mayor de valor de mercado? Sí. Entonces esto no está grabado. Pero sí. Constructor, ¿cómo fue? No, pues unos ahorros que nos conocemos. Fue por debajo del valor de mercado. Ah, no, si fue por debajo del valor de mercado. Entonces esto con esto se graba. ¿Ya? Y es un mecanismo antielusivo claro. Existe hace tiempo. Ya, bien, pero antes, dígame. Claro, si es un... Por ejemplo, imagínate que tú eres inmobiliario y dentro del grupo tienes un grifo. Bueno, eso es cuando son En grupo empresarial, vinculadas, es a vinculadas. Pero... Si no estuvieran vinculadas, ¿No está grabado? no importaría que le venda debajo del mercado. Ah, esa es otra cosa. Recuerda que tú tienes el valor de mercado como un parámetro básico para la determinación de los tributos. En el negocio inmobiliario está recontraprobado, no puede haber... Ese departamento tiene que ir al costo, ¿no? ¿Pero por qué al costo nomás? Pues es la suegra del dueño del negocio. Al costo ha dicho, a factura al costo. Bueno, puedes facturar al costo si quieres facturarle un solo, pero el tributo es a valor de mercado. Y la pregunta a lo que va ahorita, más que reflexionar sobre este mecanismo antielusivo, el punto fundamental que estoy explicando ahorita es cómo llegamos al valor de mercado en un proyecto inmobiliario. Ese es el fondo de este asunto. A ver, vamos a leer esto y luego vamos a ver estrategias. Se entiende, veamos a ver cómo es valor de mercado en el mundo inmobiliario. Se tiene por valor de mercado el que normalmente se obtiene en las operaciones onerosas que el constructor o la empresa realiza con terceros no vinculados. Perfecto. O el valor de tasación, el que resulte mayor. Pero qué difícil es hallar el valor de mercado, dentro incluso de la misma empresa. Porque en proyectos inmobiliarios yo puedo tener en esta esquina, en Nicaragua con San Felipe, un proyecto, que es el mismo proyecto, ¿no? De acá en la Esperanza Torres, y acá en la otra esquina donde está el colegio, tener otro proyecto, y créanme que no tendrían el mismo valor de mercado, aun cuando estén juntos. Porque son dos cosas totalmente distintas. El proyecto inmobiliario, incluso dentro del proyecto inmobiliario, no podemos hablar de un valor de mercado para todo, porque tendrá un metraje distinto, condiciones distintas. Acá un llamado de atención fundamental cuando nosotros trabajamos este tema. Muy importante.
Usted. Contador, área financiera del negocio, que ve el tema del IGB y todo este tema. Tiene que conocer cuál es la política de determinación de precios del área comercial. Porque nosotros los contadores somos los últimos que nos enteramos por la factura, ¿no? Y a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Que el 1804 se vendió a $150.000 y el 1802 se vendió a $100.000. Y luego viene Sunat y dice, un momentito señor, estamos revisando y el de al frente usted dice, ¿no? Con contador, hay que salvarla rápido. Es que sabe que el otro es 100 metros cuadrados y el otro es 200 metros. Y el auditor dice, no, aguanta. Acá este contrato es el mismo metraje. No, es que sabe que el de al frente se vendió cuando el proyecto estaba en cero y el otro se vendió pues ya cuando estaba terminado. No, pero acabamos de ver los contratos, las facturas, todo, es en la misma semana. ¿Qué pasó? Ese no es su problema. Ese es el problema del área comercial. Usted tiene que tener el protocolo, la metodología, tiene que tener claro, a través de un informe, cómo están determinando los precios el área comercial con el gerencia. Probablemente usted le diga, disculpe, al contador, ¿y usted qué le interesa el comino saber cómo tiene nuestro problema? Disculpe señor, cuando de acá a 3 años venga Sunat, la primera pregunta que me hace para determinar el cálculo del IGB, renta obviamente, es justamente estos valores. Entonces necesito yo saber cuál ha sido la lógica. Bueno, nosotros de acuerdo a cómo vemos al cliente, señor, no puede vender de acuerdo a cómo ve al cliente, porque así esto se va abajo. Y no creo que sea así. Al ojo, no es venta al ojo. Entonces, yo les sugiero a lo largo de este tiempo, viendo varios colegas y todo eso, manejar, no sé, yo estoy suponiendo, usted tiene que averiguar, usted lleva inmobiliario, sí, usted tiene que hablar con el área comercial, si no le entiende, pues el gerente comercial o el gerente financiero con el gerente comercial, y tiene que explicarle y decirle, señor, ¿sabe qué? Dígame cómo están determinando los precios en el proyecto. Le voy a poner una práctica. A ver. Oye, ¿cómo en este proyecto las torres de San Felipe están manejando los precios? Mira, ¿sabes qué? Yo soy el gerente comercial, ¿no? Bueno, mira, ¿sabes? Te explico. Cuando el proyecto estaba en cero, o sea, recién estábamos adquiriendo el terreno, ¿no? Ya estaba en terreno, proporción de terreno, digamos que tenía un valor X. Ya, perfecto. Luego, cuando ya empezaron las excavaciones, ya se empezó a avanzar, ya colocar los primeros cimientos, el precio subió del X normal, ya estábamos le damos X más entre el 40 y el 60%. Ojo, es explicable esa variabilidad de precio porque recuerde usted que en este negocio quien vende es una persona que es el vendedor, valga la redundancia, y gana comisión. Es terrible decir, yo no creo que se venda al ojo. Siempre gerencia va a tener una banda. No le puede poner así abierto el precio al vendedor, porque el vendedor si no le pone topes, lo más probable es que le venda una cifra estratosférica. Los vendedores son capaces de venderle una piedra a 1.000 soles, el mejor vendedor, ¿no? Entonces tiene que ponerle un techo. Por eso le digo banda de precios, o sea, decirle, ¿sabes qué? Puedes vender hasta aquí, ¿y rebaja hasta cuándo? Hasta aquí. Entonces, por ejemplo, dices, cuando ya entre 30 y 60%, ¿no? Ya, perfecto. Y cuando está en el casco a la mitad, ahí subimos el precio. O sea, del X original ya lo estábamos manejando entre una variabilidad entre el 100% y el 150%. Excelente. Y cuando ya se terminó todo el casco, ya íbamos entre el X, ya le estábamos vendiendo entre 120 a 160% más o menos, que es lo que se ha manejado con todo el proyecto. Allá. Y cuando ya se culminó, lo que pasó que luego, al frente, se abrió otro proyecto. Entonces ahí, de lo que íbamos así, luego ahí, en esa etapa, y está aprobado que inició el otro proyecto, ya tuvimos que bajar los precios. Y se le dio una nueva banda de precios, ¿no? Entre el 80 y 120%. Perfecto. Y luego de ahí, ya cuando se culminó, ya más bien, ya culminado el proyecto, y más bien le hemos estado dando entre el precio original X que te decía,
Estamos dando entre 150 a 200, ¿no? Ahí estamos manejando ese precio, es la banda que estamos manejando. Entonces, de tal manera, con esa banda, como usted dice, pero ¿por qué vendió el de allá 100.000 y acá el de 150.000? Es que, señor, esa es la banda de precios que manejamos. Si usted revisa, por ejemplo, otros contratos, vea la estadística de los otros contratos, de todas las ventas, y esa es nuestra banda de precios que manejamos. Yo no puedo vender a un precio fijo en el negocio inmobiliario. Tengo que manejar una banda de precios. Esa es una práctica. La verdad no lo sé y es importante como contador que usted y ustedes sepan cómo lo están determinando. Al ojo es imposible. O sea, no puede existir al ojo. Yo sé, es que es un tema muy delicado. Al igual que minería, este tema, como el tema de reservas, de determinación de precios, muchas veces gerencia es un poco recatada con ese tema. Entonces es un poco difícil, pero para efectos tributarios sí es importante. Hubo una fiscalización. Sí. Bueno, yo no estaba, pero Sí. vi que le pidieron el presupuesto de toda la obra. Claro, para ver el tema de costos. Claro, porque también tiene que tener, esa es otra cosa, los costos, ¿no? Ahorita estamos hablando de la base de determinación del IGB. Los costos sí es importante, porque eso marca también otra pauta que vamos a ver cuándo inicia y cuándo termina. Porque de acuerdo al presupuesto tiene que ver los elementos del costo, ¿no? Dependiendo de cómo se trabaje. Y eso amarra también al registro de costos, ¿no? Que vamos a ver. Entonces, este tema de acá yo lo utilizo usualmente para poder trabajar eso. Entonces hay que tener cuidado con ese tema, ¿ya? Muy bien. Y finalmente, pues, para terminar este punto, en el caso de las empresas vinculadas, como decimos, la posterior venta de inmuebles está grabada, ¿no? En las ventas que se dan a empresas vinculadas, que económicamente al constructor realiza entre sí y a las efectuadas a terceros. ¿Cuándo está grabada? Esto está grabada, siempre va a estar grabada. Esta de acá, aquí, va a estar grabada. Pero debo de considerar si se realizó a valor de mercado. Si esto se vendió a menos valor de mercado, entonces esto de acá, la consecuencia va a estar grabada. Si no, no pierde. Mecanismo antielusivo, ¿no? Entonces de ahí que nosotros tenemos, digamos. O sea, si el constructor vende el vinculado por un precio menor, Sí. El castigo es que cuando venda la vinculada tiene que grabarla. Eso es para castigar, cuando tenemos grupos económicos. Entonces, en resumen, decimos nosotros que la venta de inmuebles está grabada, la primera venta de inmuebles, perfecto. También puede, la posterior venta de un inmueble también puede estar grabada. ¿En qué caso? Cuando se realicen por empresas vinculadas al constructor. ¿Sí? Ojo, que es una empresa que produce helados, está vinculada al constructor. Cuando el inmueble sea adquirido directamente por el constructor o por empresas vinculadas hacia él, ¿no? Hay que tener cuidado. Otra, la venta se realice a un precio inferior al valor de mercado, que dispara las situaciones que les he explicado anteriormente. así lo venta el constructor al valor de mercado y la vinculada lo venta, también le van grabando. Sí, es que la inmobiliaria le vende al vinculado a un precio por debajo del valor de mercado, entonces el vinculado al tercero sí o sí está grabado. Y si lo vende al precio de mercado, Entonces no está grabado. Esa es la idea. ¿Está? Muy bien, entonces vamos a avanzar ese punto, que siempre es importante que nosotros lo tengamos